Me gustaría en este trabajo tocar el tema de los apóstoles, porque creo que no hace falta que yo te lo diga, vos mismo podés ver la enorme cantidad de apóstoles que han sido ordenados y que andan por las iglesias desarrollando ministerios que en muchos casos no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice de los apóstoles. Yo quiero, desde este aporte, mostrarte a la luz de un elemento muy conocido en los ambientes del judaísmo y por extensión también del cristianismo, cuál es ese ministerio, cuáles son sus particularidades y, por añadidura, cómo hacer para detectar a los falsos. ¿Cómo hacer para detectar a los falsos? Si no tenés en tu mente una imagen clara de una menoraj, ¿sabés lo que es la menoraj? Es esa lámpara judía de 7 brazos, la clásica lámpara que ves, a la que también se le denomina candelero. Bueno, si no tenés a la vista una menoraj, te sugiero que consigas en internet alguna imagen. Usa el buscador más popular que conoces, no te voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, y poné menoraj o lámpara, fotos o imágenes, y te van a salir algunas, para que la tengas cerca de tu vista mientras escuchas esto, porque en algún momento de este trabajo te va a ser de utilidad para ver algunas cosas. Quiero compartirte una palabra que está en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, comenzando desde el verso 9. Apocalipsis 21, 9 en adelante dice: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hay que leer bien acá, porque he escuchado en más de una ocasión a predicadores, maestros o gente que simplemente locutores que han hecho mención de este texto y han leído que descendía la Jerusalén, la ciudad santa, dice que descendía del cielo de Dios, como que el cielo es una propiedad de Dios, y hay una coma después de la palabra cielo. O sea que si bien no está incoherente lo que te estoy diciendo, lo que concretamente dice que descendía del cielo, coma, de Dios. Es decir, no es exactamente lo mismo, aunque no tiene demasiada diferencia, pero hay que leer bien porque los puntos y las comas en la escritura no están puestos porque sí. Verso 11 dice: Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscriptos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida
en un cuadro. Leamos bien. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, quiero dejar en tus manos mi voz, mi lengua, mi razonamiento y mi mente para compartir con los que sean oyentes de este trabajo solamente lo que sea tu palabra. Ata y clausura en mí toda carnalidad que intente infiltrar cosas que no son tuyas. En el nombre de Jesús, que esto sea de bendición para cada oído aquí presente. Amén. Esto es lo que te leí a grandes rasgos, el proyecto o el diseño de Dios para su casa. Y no estamos hablando de mampostería, estamos hablando de casa espiritual. Es importante que guarde algunos conceptos que se han desplegado, que no los puede perder. Por ejemplo, los apóstoles son la parte invisible del edificio. ¿Sabes cuáles son los únicos edificios en los que los cimientos son visibles? En los edificios que están incompletos. Cuando la casa está bien edificada, los cimientos, que es decir, a nivel de tipología, los apóstoles, desaparecen. Ahora bien, todos sabemos que lo que sostiene la casa es el cimiento. Y ahí se está cumpliendo un principio de guerra espiritual, que dice que lo más importante no es visible. Es un principio básico en guerra espiritual. Lo más importante no es visible. Y si bien, ciertamente, lo apostólico y los apóstoles son la base del edificio, están cumpliendo dos objetivos. Primero, son invisibles. Y segundo, son los que realmente soportan la estructura. Ellos se hacen altamente visibles y notorios
solo cuando el edificio está incompleto. Y esto es muy importante entenderlo, ya que es una base para lo que después vamos a dar. Porque en este tiempo, siglo XXI, se está hablando mucho de lo apostólico. Demasiado por ahí para mi gusto. Pero el concepto está invertido. Lo más sobresaliente es lo apostólico, y eso en realidad no es un diseño correcto. Es lo que estamos viendo. Ni es el diseño de Dios, mucho menos. Primera cosa. Segunda cosa, ciertamente, la pirámide, porque es una pirámide de construcción, nada que ver con las pirámides de Nueva Era, esa pirámide sale de una separación interna de un cubo. No vamos a jugar con las imágenes porque esto es sonido, audio, no es video. Si no te pondría alguna lámina. Pero es importante que tengas en cuenta el simbolismo del cual estoy hablando, porque en la palabra hay muchos ejemplos, muchísimos. Hay alegorías, hay similitudes de la iglesia. No estoy hablando de tu congregación, aunque por allí la pueda incluir. Porque dice, la iglesia es una novia, la iglesia en cierto momento es una higuera o una vid. La iglesia en determinado momento es muchas otras cosas más. Gastaría un tiempo dándote todo lo que la palabra dice respecto a eso. Pero probablemente, o con toda seguridad, el capítulo 21 de este libro de Apocalipsis es uno de los muy pocos donde se dice la iglesia estaba con esta forma, con este diseño. Y vos tenés suficiente comprensión del mundo espiritual como para entender que eso no es casual, ni tampoco es una descripción formal, sino que responde a un principio de tipo espiritual. Las estructuras piramidales son egipcias, son babilónicas, son faraónicas. Entonces, si vos te das cuenta de todo esto, vamos a analizar el primer fundamento. Dijimos que los fundamentos son invisibles, ¿es así? Dijimos que los cimientos no se ven y que lo apostólico pasa desapercibido. ¿Vos conocés algunos pasajes en los evangelios donde Jesús haya hecho algún bien a alguien y ese alguien ni siquiera supo quién era el que lo estaba ayudando? Hay pasajes así. Estamos tratando de interpretar y entender el verdadero ministerio apostólico. Ese es el título del tema, ¿no? Yo quiero que entiendas el concepto. Él, Jesús, como apóstol de apóstoles, pasó desapercibido. Y fue de una forma tan extraordinaria que después de haber estado predicando a sus discípulos por espacio de 3 años, les hace una pregunta aparentemente inconcebible. Porque les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Qué le respondieron ellos? ¡Guau! Tal vez, qué sé yo, no sé, Elías. Hay algunos incrédulos, fundamentalmente aquellos que están abrazando otras creencias, que a la hora de ser confrontados para aceptar a Jesucristo como Mesías, a su vez ellos nos confrontan a nosotros preguntándonos en qué parte de la Biblia dice que Jesús dijo yo soy el Mesías. Claro, no lo vas a encontrar, porque no hay ningún pasaje, ningún versículo donde él haya dicho eso. ¿Sabes por qué? Porque la confirmación de quién sos nunca viene de tu presentación.
muy pocas veces, solamente ante un público totalmente desconocido o ignoto, me ha tocado decir: soy Néstor Martínez, maestro del Señor. Una cuestión muy formal, pero si no, a mí no me escuchás nunca, y mucho menos la palabra maestro. Tengo temor santo a que él dice que no nos llamemos maestros. Maestro hay solamente uno. Nunca viene de una presentación la confirmación de quién sos. De lo que sí viene es del testimonio que el Espíritu Santo da en los demás sobre vos. La gente reconocía quién era él, pero no por alguna credencial, sino por el respaldo que el Espíritu de Dios les daba a través, como te digo, del simple discernimiento. Entonces decían: yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé. Y qué tremendo es ver que Jesús, 3 años después, con sus discípulos, nunca se puso a decirles algo así como: miren, muchachos, tomen asiento, porque ahora voy a contarles quién soy yo, y se lo voy a contar bien, para que tengan idea de con quién están hablando. Yo creo que cualquier ministro hoy lo hubiera hecho. Máxime si tenía oposición o discusión a sus ideas, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Sabés qué hizo Jesús? Dejó que fuera el Espíritu el que diera testimonio claro en ellos de quién era Él. Entonces te tengo que decir algo más. Es la misma y la única garantía para los que andan o andamos dando palabra fresca y no tenemos o no tienen un nombre prestigioso dentro de la estructura evangélica que les determine una atención debida. Yo a veces tomo cosas de otros siervos, de otros hermanos, pero no los nombro, no por quitarle méritos ni por una cuestión de copyright que no existe, esto es todo del Espíritu Santo, pero no lo hago porque la gente le han enseñado a tener ciertos prejuicios con ciertos nombres, como si los nombres ya fueran un sinónimo de falsedad. Vos acordate que el falso es el profeta, no necesariamente la profecía. Entonces hay cosas que ha dicho gente que a lo mejor no tiene un buen predicamento favorable, pero la cosa que ha dicho es importante y hay que tomarla. Porque Dios habla con vasos para honra y con vasos para deshonra. Lo importante es que habla y todo oído dispuesto a escucharlo, lo oiga. Después de la oración que tiene Jesús, desde Juan capítulo 14 hasta el capítulo 17, Jesús va a hablar de esto que estamos hablando ahora. Y va a decir: tú has dado testimonio de quién soy yo. Y este punto, fíjate, es muy importante porque se trata de cómo reconocer lo que realmente y verdaderamente es apostólico. Lo cual te deja implícito de cómo reconocer lo que no es apostólico. Vos sabés muy bien que cuando se está gestando algo verdadero, casi de inmediato y casi en forma coincidente y paralela aparece algo falso. ¿Por qué? Porque alguien ha descrito al diablo como al mejor imitador. No sé si es el mejor, pero es bueno. Pero es un ser muy poco creativo, aunque sí es muy imaginativo a la hora de copiar. De tal forma que, si bien hay algo que es una vertiente, un río de lo que es apostólico y verdadero, también hay una imitación, o sea, una falsificación. Una señal del fundamento apostólico correcto es que los apóstoles de Dios normalmente suelen pasar casi desapercibidos. No son gente que imponga su presencia. ¿Por qué? Porque permiten que sea el mismo Espíritu Santo el que dé testimonio de ellos. Descansan tranquilos sobre esa garantía. Algo que, como te podrás dar cuenta, no podrían hacer jamás los que son falsos y oportunistas. Entonces la gente dice: ¡wow! Pasa, por favor.
yo sé con quién estoy hablando. Y vos no le dijiste nada. Con esto en mente, quiero que ahora comprendas, que asimiles, que aceptes y que pongas por obra lo que voy a compartirte. Es una palabra que ya he enseñado hace algunos años, pero que día a día está sufriendo pequeñas modificaciones sustanciales que la convierten en fresca y dinámica, además de activa y vigente. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, comenzando desde el verso 9, dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Ey! Escúchame esto. Esta que escuchaste, esta que estaba diciendo yo y que vos escuchaste recién, es la única imagen física que la Biblia te da de Jesús. Todo lo demás, pero absolutamente todo lo demás, ese hombrecito sanguinolento colgado en la cruz con rostro de ayúdenme por favor, como la propaganda de cierto credo que anda dando vuelta, alguien que le diga pare de sufrir. Bueno, esa imagen de ese Jesús, esa es la imagen que a los demonios les encanta darnos. Lo cierto es que la única imagen física de Jesús es esta que yo termino de leer recién, y que vos podés volver a leer cuando quieras en Apocalipsis 1, 9 al 16, por allí. Porque el verso 17 ahora dice: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio, verso 20, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De allí es que cuando se habla de candelero en símbolo, es siempre la iglesia. La menorá, la lámpara, es la iglesia. O como vamos a ver un poquito más adelante, tal vez la suma. ¿O por qué es la iglesia? Porque estamos hablando acerca del diseño
de la iglesia. Y no vamos a tocar de inmediato el tema apostólico, porque la razón de lo apostólico es la iglesia. Lo apostólico desconectado de la iglesia se convierte, automáticamente en algo administrativo. Entonces las cosas existen por su utilidad. Nadie compra un objeto que no tiene algún propósito o algún uso determinado o específico. Dicho en argentino básico, nadie compra porquerías que no sirvan para nada. Por ahí algún comprador compulsivo que nunca falta, pero la mayor parte de las personas compra algo que les sea útil. Bueno, lo apostólico tiene un propósito, que es la iglesia. Hace un momento veíamos Apocalipsis y una primera imagen que el Señor ha puesto en algunos corazones de siervos del reino es que la iglesia es como un candelero. Apocalipsis 21. Podemos imaginarnos entonces una menorá, un candelero, una lámpara. Probablemente la lámpara esta, la menorá, es la representación más exacta de lo que Dios quiere de su iglesia. Porque esta lámpara, este candelero, llamado menorá, aparece en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que por un momento trates de imaginarte la escena. En Apocalipsis, Juan está en el Espíritu. Ahora, ¿yo cómo entiendo eso? Juan está en el Espíritu. Vos entenderlo como quieras. Pero lo cierto es que él estaba teniendo una experiencia de tipo o de tono sobrenatural. Una experiencia extraordinaria con Dios. Un éxtasis, que no es mala palabra ni mucho menos. Pedro habla de éxtasis. Una visión, un arrebatamiento espiritual. Dale el término que a vos más te guste. Pero que se trata de algo que su mente no planificó ver. O sea que está viendo algo sobre lo cual él no tenía control. Entonces ahí aparecen dos elementos muy importantes, muy valiosos. El primero es que escucha la voz de Dios, donde se presenta como el alfa y el omega, el primero y el último, y también le da una instrucción que es escribir cartas a las 7 iglesias que estaban en Asia. Eso lo vimos en Apocalipsis 21. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta y pensar es por qué todas estas son iglesias gentiles. ¿Vos pensaste alguna vez seriamente en esto? No hay una sola carta, por ejemplo, a una iglesia como la de Jerusalén, que en realidad fue la primera. Son cartas a las iglesias más jóvenes, las últimas que Pablo establece. Entonces, la segunda cosa muy particular es que cuando él se da la vuelta, buscando la voz que le hablaba, atrás dice, lo primero que ve son los candeleros, formando casi un círculo. ¿Por qué? Porque él está en el medio, o en medio. ¿Estás entendiendo la figura? Él está parado allí, y aparecen los 7 candeleros alrededor de él. Muy parecido, seguramente, a lo que es una menorá. Entonces, cuando uno ve esa imagen, ya deja de importar o importarte la interpretación escatológica que vos tengas, que te hayan enseñado de chiquito. El punto es este. Imagínate eso como si fuera una especie de reloj de sol, donde Jesús está parado y cuando le resplandece el sol, él proyecta una sombra, empezando con Éfeso. Iglesia. Después recorre la sombra a la siguiente iglesia, y a la siguiente, y a la siguiente, hasta llegar a la 7ª. Una cosa que la teología hoy ha podido verificar, y en eso es importante la teología, solamente en eso, es que una de las interpretaciones más correctas de estos primeros 3 capítulos de Apocalipsis es que
definitivamente cada iglesia se corresponde con un periodo de tiempo de la historia de la iglesia en general, lo que hoy conocés vos y yo como iglesia. Mira, si trazamos una línea con la primera iglesia de Éfeso y vamos marcando espacios de tiempo, podría decirse que las iglesias se suceden unas tras otras y la descripción de esa iglesia en particular corresponde a ese periodo de tiempo en particular. De tal forma que la iglesia apostólica que vivió Pablo sería la iglesia de Éfeso. Y la iglesia que hoy día estaríamos viviendo sería la iglesia de la Odisea. Esta es una de las interpretaciones que ha sido más aceptada, más respaldada por teólogos de prestigio y demás. Pero tiene un fundamento que no solamente es teológico, es también histórico. Mirá nuevamente el verso 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son, 2 puntos. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La primera cosa importante de esto es que los candeleros, dice aquí, son la iglesia. La Biblia dice que Jesús llamó a la iglesia la luz del mundo. Entonces ahora examina con tu imaginación si es que has visto alguna vez una menorá, la forma, la estructura, la conformación que tiene. Sus 7 lámparas en forma de media luna ascendente. Y aquí podés echar mano a la imagen que bajaste de internet, si lo hiciste cuando te lo sugerí al principio. Estás viendo. Podríamos dividir, fíjate, el candelero en 2 partes. La lámpara número 4, empezando de izquierda a derecha, la lámpara número 4 sería la que dividiría equilibradamente al candelero en 2. 3 lámparas a un lado, la cuarta al medio y 3 lámparas al otro lado. Bueno, ese es el eje central. Son 7 lámparas, fíjate, unidas todas en una sola base. Pero definitivamente el candelero número 4 es muy diferente a todos, presta atención, porque es el que en realidad tiene la base hasta el final. Partiendo de esta base, revisemos ahora la iglesia número 4. ¿Cuál es la iglesia número 4? El familiar, decía un amigo mío, porque la Tiatira. 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 O Tiatira. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Esa es la iglesia número 4. La palabra Tiatira significa servidora. Entonces, ¿sabes cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter de la iglesia? Servicio. Vamos por más. ¿Cuál es el significado de la palabra ministerio? Servicio. ¿Qué es lo que distingue a la iglesia? Que es un grupo de gente que sirve. La iglesia es una comunidad diseñada para servir. Jesús dijo, el más grande está para servir. Ahora bien, el servir no es solamente servir a Dios, sino también servir a los que Dios ama. Y esto es muy, pero muy importante porque para las estructuras y costumbrismos actuales tiene una pequeña, no trampa, pero una pequeña, un pequeño vericueto allí que tenés que tener muy en cuenta. Te estoy diciendo que no es solamente el servicio, servir a Dios, sino también servir a los que Dios ama. Y Dios ama a los que son obedientes. ¿Te va quedando claro? Entonces no es a cualquiera. No es transformarte en esclavo de alguien porque ese alguien dice estar sirviendo a Dios. Es el testimonio, es el fruto, su vida,
Testimonio corriente, no el que se cuenta en un púlpito, el de todos los días. Servir a los que Dios ama. Segundo rasgo apostólico. El ministerio apostólico está diseñado para servir. Vos acordate que el primer rasgo de este ministerio era que estaba oculto, ¿te acordás? Decíamos, invisible. Cuando está muy expuesto, muy tipo pavo real, ese que tiene plumas de colores, vamos a desconfiar si es ministerio apostólico o algo que se le parece, pero que no lo es. Si tuviéramos que dar una definición rápida, sintética y precisa del apóstol, así como una unidad, diríamos que es un siervo de los siervos de Dios. Un siervo de los siervos. ¿Y cómo es eso? Vos olvídate de lo que estás viendo cada domingo, por favor. Vamos a lo que es conforme a la palabra. No importa lo que estás viendo cada domingo. Si con eso te sirve, te ayuda, aporta a tu vida de fe, métele para adelante. Pero no es esa la realidad. En algunos casos la acompaña y en otra es una triste imitación sin fuerza, vacía y sin fundamento. Pues fíjate lo que es conforme a la palabra. Los pastores son siervos de los hijos de Dios. El ministerio pastoral ha sido diseñado, según Efesios 4, para servir a los hijos de Dios. Y los apóstoles son siervos de los pastores. Pero olvídate, te reitero, lo que estás viendo en tu estructura eclesiástica. No tiene nada que ver con esto, Porque más claramente te tengo que decir que los pastores están puestos por Dios para servir a las ovejas. ¿Acaso no le dijo Jesús a Pedro, pastorea mis ovejas? ¿Qué le dijo? Pastorea las que van a ser tus ovejas. Mis. ¿De quién son las ovejas? ¿De Pedro? No. ¿De alguien que? No, de Jesús. Son de Dios, de última. Entonces, ¿cuál es la razón de un pastor? La razón de ser. Las ovejas. Vos podés llamar a alguien pastor si tiene ovejas a su cuidado. Si no tiene ovejas a su cuidado, no le podés llamar pastor por una simple razón. Pastor no es título, es función. Pastor no es título, es función. Vos imaginate una escena campestre, con ovejas reales. Hay un hombre que las acompaña. Las guía, dice vamos por acá, por allá, las cuida de los lobos, las apacienta, les busca comida, está pendiente de ellas. ¿Qué cosa decimos que es ese hombre? Un pastor de ovejas. Que ese fue el símbolo. La Biblia no dice que somos ovejas. Es un símbolo que nos da para que entendamos cuál es el trabajo de uno y otro. Ahora imagínate otra escena. Una enorme oficina instalada en dependencias de un enorme edificio moderno, construido con lo más moderno, de última generación. En esa enorme oficina hay un no menos imponente escritorio, de esos que tenés que tener casi una bicicleta para recorrerlo de punta a punta, 4 teléfonos, 5 teléfonos, una computadora, un plasma con las noticias del día, y ahí en todo ese aparato, un enorme sillón cómodo, hay un hombre sentado atendiendo diversos asuntos. Yo te pregunto, ¿podríamos llamar a ese hombre pastor? No. Un pastor tiene que tener ovejas. Eso es un empresario. Ahora bien, ¿cuál es la razón de la existencia de ese pastor? El bienestar de las ovejas. Es la única razón de la existencia de un pastor, es el bienestar de las ovejas. ¿Por qué? Porque cada día él tiene que dar cuenta de esas ovejas. ¿Qué pasa si las ovejas necesitan comida? ¿Sabes qué hace el pastor? Tiene que darle comida. No les puedo decir, bueno, vayan a comer por ahí, o coman esta hojarasca seca, mientras, a ver si consigo a alguien que venga a traerle comida. Está a cargo de sacarlas cada día, no dejarlas encerradas en un redil, sacarlas como rebaño, y después guardarlas, para que no corran riesgos.
no pueden ni sacarse la lana, las ovejas por sí mismas, solas. Ahí necesita trabajar el pastor, necesita cuidarlas. En una palabra, la razón de ser de un pastor, estoy hablando del ministerio pastoral, no de lo que nosotros, a través de años y tradiciones, conocemos como pastor. Este es el ministerio pastoral según la Biblia. La razón de ser de un pastor son las ovejas. Si las ovejas desaparecen, él automática e inmediatamente deja de ser pastor. En pocas palabras, el pastor es un servidor de las ovejas. No es alguien a quien las ovejas tienen que servir. Ahora bien, en el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. El pastor de una iglesia no está ni puede estar por sobre las ovejas. En realidad, de acuerdo a lo que dice la palabra, está por debajo de ellas. Porque si en verdad ellos están allí porque fueron puestos por Dios, como la mayoría dice, entonces fueron puestos para servir a ese pueblo, no para servirse de él. Jesús dijo una vez, lo que hagas con mis pequeñitos, lo haces conmigo. ¿Te acordás que dijo eso? ¿Se está entendiendo esto? Entonces, ¿qué son los apóstoles? Los apóstoles son siervos de los siervos de Dios. Ellos son siervos de esos pastores, pero de esos pastores. Jesús, el apóstol máximo de todos los apóstoles, ¿qué vino a hacer? Él lo dijo, vino a servir. ¿Cuál es el eje central entonces de la legendaria lámpara hebrea de la menorá? Servicio. Tiátira o Tiatira significa servidora. El eje de la iglesia es servicio. No te estoy hablando de activismo religioso, porque después tenés que ver a qué le llamamos servicio. Esto está tan repetido en el Evangelio que vos no vas a ver jamás a Jesús en toda su historia ministerial haciéndose servir por alguien. Siempre lo vas a ver sirviendo. Vas a verlo diciendo que el mayor sirva al menor. Vas a verlo siempre rompiendo con todos los esquemas. Él decía, el más grande es el más pequeño en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Quién entendía eso? Y el más pequeño es el más grande. ¿Cómo se entiende eso desde el punto de vista humano? Bueno, para entender eso, tenemos que tener el corazón de Dios, porque de otro modo nuestra mente revienta. No es algo empresarial. Se supone que el gerente es el más importante de una empresa, ¿no es así? Bueno, ahora imagínate que el gerente esté en el plano más inferior de esa pirámide y es en realidad el que tiene que sostener el resto de la estructura. ¿Está? Primer detalle entonces, servidora. Otro detalle para tener en cuenta, si observamos, al menos en esta fotografía o dibujo, a la menorá que tenés allí. Existe una unión entre todas las lámparas restantes. Pero entre sí, entre dos, de a dos. La primera está unida con la séptima. La segunda con la sexta. Y la tercera con la quinta. ¿Te fijaste? La del medio, y la 4, la que hemos visto, queda sola. Pero es la que sostiene el resto de la estructura. Ahora fíjate. Vamos a tratar de entender eso a la luz de las cartas que hay en el Apocalipsis. Hablemos un momento de Apocalipsis 2:18 para ver qué es lo que tenemos acá. Es la iglesia de Tiatira, la cuarta. La primera es Éfeso, ¿sí? La segunda es Mirna, la tercera Pérgamo, la quinta Sardis, la cuarta ya quedó dicho, la sexta Filadelfia y la séptima Laodicea, ¿no? Así es. Comenzamos desde la cuarta, que es Tiatira, porque además de ser, como te dije, la que soporta la estructura, es también la que sirve para tomar la lámpara completa, la tenés que agarrar de ahí.
No la podés tomar de más abajo, ni tampoco de las otras lámparas porque se salen, son móviles. La tenés que tomar del brazo, del eje, del servicio. Llevando esto a la simbología que estamos viendo, Tiatira es la que soporta el resto de las lámparas. Viéndolo de otra manera, ¿cuál era el problema central que tenía Tiatira? Lo dice allí, su tolerancia a la idolatría y a la inmoralidad. Entonces aquí llega el momento en que caemos en cuenta de algo muy importante, que toda la iglesia, de una u otra forma y a través de los tiempos, ha tenido una lucha permanente con estas dos cosas, la idolatría o la inmoralidad. Y cuando hablo de idolatría, yo quiero que te saques de la cabeza la idea de la estatuita, tan vista, por ejemplo, en el catolicismo romano. No estamos hablando solamente de eso. Idolatría es cualquier cosa que ponemos por delante de Dios. Cualquier cosa. Así sea un ministerio. O una figura de un líder. Lo que sea. Cualquier cosa de esas es idolatría. En cada período de la historia ha habido una tolerancia determinada a la idolatría. Y creo que todos los que nos reunimos aquí, tanto yo de este lado, micrófono de por medio, como vos de ahí del otro, escuchándome, vaya uno a saber cuándo y de dónde y de qué manera y en qué lugar y de qué manera y de qué forma. Es apasionante. Para mí, que en este momento estoy grabando este trabajo, ni siquiera puedo imaginarme a dónde va a ser escuchado, por quién y en qué condiciones. Distinto es cuando estás en un púlpito y podés ver a tu auditorio. Esto es muy parecido al tema radio, porque no sabes quién está del otro lado y en qué condiciones y cómo. Lo que sí sé es que está aquel que hoy Dios puso allí para que esté. Eso lo tengo claro y seguro. Tómalo vos así también. Ahora, te repito que cuando decimos idolatría, no estamos hablando de estatuas de cera, de madera, de metal. En nuestros ambientes se ha presentado una clase de idolatría a partir de aspectos mucho más elaborados que la estatuita. Si vos lees con calma Tiatira, la carta número 4, vas a darte cuenta que hay una lucha constante ya entre la fidelidad y la apostasía. Esa es la lucha que hay. Eso es lo que distingue a Tiatira, pero también a todas las otras iglesias. Y es más, algo que distingue a toda la iglesia en general, empezando con los discípulos, que no fueron inmaculados. ¿O no viste a través de la palabra de los evangelios la cantidad de errores y algunos horrores que cometieron los discípulos? Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién se lo dice? A la iglesia de Éfeso. Será el punto negro de Éfeso. Ahora fíjate abajo el bracito 1. ¿Con cuál iglesia está ligada Éfeso? Con la última, la séptima, con la Odisea. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice allí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sigo, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Vos estás viendo que existe una clara relación entre estas dos iglesias? Ahora vamos a ver la lámpara número 2, que es la Esmirna. Eso está en Apocalipsis 2, verso 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahora bien, esta lámpara, la número 2, está conectada con la número 6, que es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Estás entendiendo? ¿Notás al fin que verdaderamente están conectadas las lámparas, que solamente son un símbolo, una tipología de otra cosa mucho más profunda? Esto rompe
decididamente con el concepto plano de que acá está una iglesia y allá está la otra. Y empezamos a comprobar que es mucho más coherente con una línea determinada, esto que estamos viendo, donde tenemos a las 7 iglesias, 7 es el número de lo completo, es todo lo que sea necesario, que en un momento resplandecieron con un propósito específico de Dios, pero que también por debajo de la lámpara estaban mucho más unidas de lo que parece. Porque a la debilidad de Esmirna la suple Filadelfia. Dice que van a ser probados por 10 días. No temas. Tomen a ustedes a Filadelfia, y dice, yo te guardaré en la hora de la prueba. ¿Notaste cómo se unen? Es decir, no se olvida el concepto de la lámpara número 4, Tiatira, servidora. El concepto de servicio es lo que define a la iglesia como conjunto, como lo que es un conjunto de personas, no una estructura de mampostería. Ahora vamos a ver la número 3. ¿Cuál es? Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La lámpara que iría conectada con la número 3 es la número 5, Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Creo que la relación entre uno y otro es más que clara. ¿No es cierto? Es como si el texto de 3.4, capítulo 3, verso 4, fuera un complemento o una continuidad del capítulo 2, verso 14. Después tengo algunas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero tienes unas pocas personas. ¿Te das cuenta que es una continuación? Les dice que toleran a algunos que no deberían tolerar, pero que él conserva unos pocos que han mantenido la pureza. Yo quiero que notes que cómo la debilidad de una es suplida por la riqueza de la otra. Yo quiero decir algo que se ha dicho muchas veces, pero que todavía no se ha terminado de entender, y que hay un cúmulo de necedad, de torpeza, que impide aceptar esto en los ambientes evangélicos. No cristianos, en el ambiente cristiano es otra cosa, no es lo mismo. Y cristiano evangélico sí, pero el evangélico es un ambiente donde hay cristianos, creyentes, y hay de todo. Lo apostólico rompe los límites denominacionales, porque nos coloca en una estructura del estilo de la lámpara que estamos viendo, donde las iglesias deben, o deberían, sostenerse mutuamente unas a otras. Y no estoy hablando de darse ofrendas. Todo esto sin la vanidosa pretensión de ser agrupadas, sino funcionando y operando con la lámpara, la luz que Dios les ha dado. De todos modos, el recurso es que la debilidad de una sea suplida por la potencia de la otra y viceversa. Pregunto, ¿está sucediendo? No. Conclusión, estamos retrocediendo. A partir de las vanidades humanas. Ahora tengo que concluir con este ejemplo, con este modelo. Es muy probable que lo que ahora voy a decir, a muchos de ustedes que están escuchando, no les termine de gustar del todo. Pero sucede que no puedo decirlo de otra manera. Y además, tengo que confesarte que nunca me gustó añadirle edulcorante artificial al azúcar genuino del Evangelio. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Lo que le pasa a una iglesia que está en el otro extremo de tu ciudad, te va a afectar a vos. Y no estoy hablando de grupos religiosos, ritualistas, sin sustento, Te habrás imaginado ya. Estoy hablando de iglesias genuinas. Gente
genuina, hijos de Dios con mandato y dirección. No podemos cerrar nuestras simbólicas puertas del interés comunitario, como pueblo, y desinteresarnos de lo que le está sucediendo al resto del cuerpo de Cristo en la tierra. Eso no es apostólico. En el siglo XX, pasado, se levantaron muchas denominaciones, muchas vertientes doctrinalmente distintas. Y fíjate que hasta la forma de mencionarla resulta casi extraño. Denominaciones. Del verbo denominar, que es nombrar, rotular. Bueno, esto quiere decir que ese rótulo era decididamente lo que distinguía a la gente, no sus más íntimas y profundas convicciones. Yo soy tal cual, yo soy tal cosa, yo soy tal otra. Se autopresentaban como partes de una denominación y ya el otro tenía que tener claro en qué creía y en qué no creía. Cuando mucha de esa gente que estaba dentro de una determinada denominación, que creía en una determinada cosa, no terminaba de compartirlo eso, pero tenía que hacer como que sí para que no lo echaran, para no ser expulsados. Yo estuve en una denominación que hacía especial hincapié en la democracia de la iglesia. Bueno, mirá, la iglesia no es democrática. Lo lamento mucho. Es monárquica, hay un rey y el resto obedecemos, punto. Bueno, pero yo digo la administración administrativa, religiosa, no le hace. Si no tiene el modelo de Dios, no es Dios. Yo fui parte de esa denominación por espacio de 20 años. Jamás renegué de ella, porque reconozco y doy gracias al Señor por las cosas que Él permitió que yo aprendiera allí y que de alguna manera moldearon mi futuro camino en el Señor. Pero déjame decirte que en mi intimidad jamás me sentí rotulado y parte de ello. Es más, jamás dije yo soy pum pum. Pero había otros hermanos que sí vivían presentándose en sociedad diciendo yo soy pum pum. No, yo no pude, no es que no quise, o era, no podía. Yo creo que las denominaciones nacieron de un afán divisionista inspirado en las oficinas del infierno. Toda división está inspirada allí. Aunque después fueron utilizadas por Dios como un instrumento más de acercamiento, de evangelización y forma de ingreso al camino de la fe genuina. Ahora, si querés tener una visión clara de lo que significan las denominaciones, lee pequeños párrafos de estas 7 cartas que hay en el Apocalipsis, y vas a ver cómo cada una, con una sola excepción, a cada una de ellas, con una sola excepción, se le dice que está muy linda, bárbara, muy bien, espectacular, a no ser por... Y ahí cambian los motivos. Pero se igualan las censuras amorosas. Ahora, el punto en cuestión es que al abandonar el siglo XX y entrar en el siglo XXI, empezamos a ver algo distinto. Y ya dejó de ser la pertenencia a una denominación nuestro sello de calidad. Es más, hasta dejó de ser la pertenencia de una congregación. Lo que importa y es válido es el genuino e íntimo sentir espiritual. Dios mira tu corazón, no a dónde te sentás cada domingo. Por ahí tu corazón puede tener que ver con el lugar, la forma y el eje de lo que haces cuando vas a sentarte un domingo. Y por ahí no. Dios mira tu corazón. Entonces, allí recién empezamos a congregarnos, aunque más no fuera en un banco de una plaza, pero con aquellos que estaban en un mismo sentir, con lo que podemos hablar de lo mismo, y no con un grupo de gente que por ahí veíamos una vez por semana, porque ocupábamos bancos vecinos en un templo cualquiera. Y esto no es casual ni porque sí, Porque en el libro de Apocalipsis van a empezar a aparecer cosas que en los anteriores libros parecían haber quedado en el olvido o en una especie de letargo apático. Por ejemplo, el concepto del 7 que yo hablaba recién, que aparece en el Apocalipsis de una manera tremenda. Y esto tiene que ver no solamente con la perfección que se le ha dado al número como significado, sino que además está muy ligado al libro de Isaías.
cuando se habla de los 7 espíritus de Dios. Vos no escuchaste nunca hablar de esto. Y a mí lo conocí de muy grande, ¿eh? Un sinónimo para el libro del Apocalipsis es básicamente esto que te voy a decir. Es el libro de la plenitud. Apocalipsis es el libro de la plenitud. ¿Por qué digo esto? Porque todo antes del libro de Apocalipsis es parcial. Nos tenemos que contentar con Corintios, donde dice en parte vemos, en parte profetizamos, pero Juan vio todo. Él no vio en parte, él vio todo. Entonces, ciertamente que Dios acepta que nos quedemos en Corintios. En parte vemos y en parte profetizamos, pero desea y demanda que avancemos hasta la estatura de Apocalipsis. Y estábamos nosotros en el día del Señor en el Espíritu, y vimos al Espíritu y oímos lo que nos decía. Y nos llamó y nos dijo, ven, subí y te mostraré todas las cosas. Si vos evalúas con cierta prolijidad, vas a ver a la iglesia en Apocalipsis recuperando su rol profético. Ya no es la que tiene que comprar el diario o ver la CNN para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Es la que escribe las noticias. La iglesia sabe lo que va a pasar mañana. Tiene que saberlo. El asunto es que cuando hicieron el canon del Nuevo Testamento, por allá por el año 140, uno de los libros que no quisieron incluir en ese canon fue el de Apocalipsis. Y había una sola razón, ¿eh? Lo consideraban un libro muy básico. Un libro, decían ellos, que no necesitaba ningún esfuerzo espiritual, porque ahí estaba todo muy claro. Eso describe con meridiana claridad la evolución que hemos tenido como iglesia, ya que hoy este es uno de los libros más velados. Ellos se opusieron, entonces hubo una gran discusión. Dijeron, ¿incluimos al Apocalipsis o no? Otros decían que es un libro muy claro. ¿Para qué vamos a poner eso? Se entiende todo lo que dice allí. Después era un libro que no nos dejaban leer, que era muy profundo, muy difícil. Y es el único libro que dice, fíjate al principio, que es bendito el que lo lee. El único libro que bendice al que lo lee no nos era permitido leerlo. No necesitamos ser ni siquiera líderes para saber que lo que dirige el cuerpo de Cristo es el servicio. Porque Cristo vino a servir. Y lo que yo haga, incluso para con aquellos que todavía no conocen al Señor, es a Él al que se lo estoy haciendo. O a quien se lo estoy haciendo. ¿Cuánto más valor tendría el servirnos entre ministros? Y yo diría que por ahí servirnos lo hemos entendido como sacarnos un poco los ojos cada uno. O servirse entre congregaciones, si vos querés. O entre grupos. O entre denominaciones distintas. Lo apostólico rompe el muro y permite trabajar en una visión ya no de grupo y mucho menos de denominación. Es una visión de reino. El reino es más grande que cualquier otra cosa. En el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 2, en adelante dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Cada una de las iglesias de Asia, que en realidad representan a toda la iglesia, en toda la historia, tuvo una o dos, o quizás hasta 3 lámparas. La iglesia del Apocalipsis es una iglesia que tiene las 7 lámparas activas. Nunca en la historia de la iglesia se va a soltar una presencia del Espíritu Santo tan poderosa y tan soberana como en Apocalipsis. Curiosamente, nosotros hemos establecido un modelo escatológico escapista. O sea, nos estamos yendo
antes que sucedan las cosas más importantes. Por años fue así. Yo quiero añadirte algo al respecto. La doctrina del rapto, antes de la tribulación, apareció recién en el siglo XX. Y fue dada por un espiritista, sí, así como lo escuchás, a un pastor norteamericano que fue el que la hizo famosa. Por 19 siglos, la iglesia estuvo creyendo otra cosa. Yo no te digo qué. Investiga. No sos mi oyente. Si te gusta la palabra, sos mi alumno, bueno, investiga. El gran problema de esa doctrina es que se pierde el concepto de reino. Y me explico. Si vos te vas pronto, ¿qué te puede preocupar o qué te puede importar lo que suceda con el país donde estás viviendo? En mi caso, Argentina. ¿Qué ganás con que Dios establezca su reino en tu país o en el país limítrofe a donde has ido como misionero? ¿Qué ganás? Si total ya te vas. ¿Cuánta gente fue castrada espiritualmente y socialmente con esta doctrina del rapto inmediato? Nos vamos ya. El período más glorioso de la iglesia es el período del Apocalipsis, porque literalmente los 7 espíritus de Dios se moverán sobre la faz de la tierra de una forma, dice, nunca vista. ¿Vos creés que Dios nos va a privar de la mejor fiesta, de la parte más buena, del mejor vino que se sirve en la mejor fiesta y de esa tremenda celebración? Pero ¿y entonces los apóstoles? ¿No estamos esperando el anticristo? Los apóstoles. ¿Y para qué crees que se están levantando los apóstoles? Los verdaderos, los genuinos, no los de escritorios eclesiásticos. ¿Quiénes te crees vos que van a ser los que enfrenten al anticristo, que no necesariamente es un hombre, sino un modelo, una mentalidad? Anticristo, todo lo que se opone a Cristo. ¿Quién? Ojo que se opone a Cristo ambientes que supuestamente están dentro de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Una cosa es cierta, la visión del reino no está limitada por el tiempo. Nosotros estamos aquí para hacer que el nombre del Señor sea extendido a toda la creación, ¿sí? ¿Y sabes qué? No tiene sentido lo apostólico, sino para enfrentar a los poderes más elevados. Lo que se hizo hasta hoy, se hizo. Mal, regular y a veces bien. Pero lo que viene ahora tiene otro nivel. Los primeros apóstoles lucharon contra enormes fuerzas de oposición, espirituales y terrestres. Los últimos apóstoles también tendrán que dar una batalla parecida. Ahora, con esos elementos en las manos, ¿cuántos quieren seguir presentándose como apóstoles ahora? Déjame seguir en el ministerio magisterial. Claro. Porque una de las cosas que se debe hablar en el marco de una reforma de tono apostólico es de una doctrina apostólica. Y la doctrina apostólica tiene que ver con una escatología apostólica. Y la escatología que hoy tenemos en la mayoría de nuestras iglesias no es ni apostólica ni siquiera es bíblica. Y no te creas así como así lo que yo te digo porque yo te lo digo, Tomate el trabajo de revisar el nacimiento de las doctrinas más conocidas. Yo te mencioné una, porque es muy evidente, hay más. Lo apostólico que viene por delante está siendo levantado por Dios para un mover de un tiempo precioso en el que los 7 espíritus de Dios se moverán sobre la faz de la tierra de una manera espectacular. Fíjate, lee de nuevo el verso 5. Apocalipsis 4, verso 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vos tratá de imaginar esta imagen por un momento. ¿Sabes qué? Es muy difícil. Es interesante, pero es muy difícil. Porque haciendo un estudio respecto a la luz, se ha descubierto que la luz, al pasarla por un prisma, se descompone
en 7 colores. Y las lámparas están ligadas a la luz. ¿Cuál es el objetivo entonces del candelero? De esta lámpara que hemos venido investigando, de la menorá. El objetivo es iluminar. ¿Y qué es la luz? Básicamente la luz es la combinación de 7 colores primarios. Y cada uno de esos 7 colores está representado en el tabernáculo. En el tabernáculo tenemos colores primarios. Y eso justamente es lo que habla de naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios está en la iglesia. Está en la iglesia. Reitero, iglesia, conjunto de personas genuinas. Entonces vos decís, es que yo quiero conocer a Dios. Bueno, si querés conocer a Dios vas a tener que mirar la iglesia. Entonces vos te mordés las uñas y un poco con duda o culpa me decís, pero es que yo ahí no lo veo. Entonces te tengo que decir, entonces no estás mirando a la iglesia, estás mirando a Babilonia. Por eso no lo ves. Ay, ¿cuál es nuestra excusa cotidiana? Y bueno, mirá, en la iglesia hay hombres imperfectos. ¿Estás viendo? Vos tenés que venir a la iglesia por el Señor, no por nosotros. Eso sirve como una pequeña excusa de tipo evangélico para justificar asuntos injustificables dentro de las congregaciones. Pero déjame decirte que no es la pura y mucho menos la santa verdad. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Te acordás? ¿Qué le preguntaron? ¿O qué le dijeron? Señor, muéstranos al Padre. ¿Y él qué les dijo? ¿Cómo es eso? ¿Tanto tiempo con ustedes y aún no han visto al Padre? Y para confrontarlos más todavía, para confirmar lo que estaba diciendo, le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús, Cristo, iglesia, cuerpo. ¿Sigo? No sigo porque no hace falta. Eso sería una realidad palpable si cumpliéramos lo que Jesús dice en razón de que son los frutos los que dan testimonio de Él. Si tuviéramos abundante fruto, que no es andar, como algunos creen, haciendo campaña evangelística, es parte de eso. Si tuviéramos abundante fruto, se cumpliría la palabra que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Porque los frutos son los que hablan de quien está con vos. El verso 6, Apocalipsis 4, dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Podrás entender que no se puede tocar ni aunque sea superficialmente el tema de los 4 seres vivientes, porque eso nomás nos llevaría un tiempo que se excede al de un estudio normal. Si bien yo te dije ya de principio que no tengo límites de tiempo para dar estos trabajos, tampoco quiero ir más allá de lo que el entendimiento y la capacidad de escuchar de alguien. Es decir, está probado que después de un determinado lapso ya nos entramos a dispersar y ya no solo no escuchamos, tampoco entendemos más nada. Así sea una palabra. Entonces, para no pasarme no puedo dar eso. Pero sí déjame decirte algo que tiene real importancia en esto. Los 7 espíritus de Dios de los cuales se habla en el verso 5 son los mismos ojos que están en los seres vivientes de más abajo. Los ojos es una terminología muy singular. Podemos verlo en Zacarías eso, donde se dice que las piedras estaban llenas de ojos. ¿Se entiende? No. Y mucho menos si alguien te sugiere dibujar algo así, ¿cómo se va a entender? Pero está que no es un asunto literal este. El Señor estaba tratando de hablar de algo espiritual y muy poderoso. Fíjate que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos en Daniel al cuerno con los ojos y tal como te dije recién, las piedras de Zacarías con los ojos. Y en el Nuevo Testamento, en cambio, el concepto de ojo pasa de solo mirar o ver o manifestarse. Vos entendés, el ojo está relacionado a la luz, está relacionado con la luz, así como el oído está relacionado con el sonido. Vos tenés las dos cosas. Si tenés oído va a ser porque el sonido va a trabajar con el oído. Si no tenés oídos,
aunque haya sonido, no te sirve. ¿Cuál es el concepto de la luz? Los ojos. Los ojos son los que detectan la luz. En realidad, lo que nosotros vemos está en relación con los porcentajes de luz que nosotros recibimos. O sea, si yo me equivoco en algo en esto, vos podés confirmarlo con un oftalmólogo. Lo que en realidad percibo en mi ojo es la luz. Entonces podemos entender que lo que los ojos andan buscando en realidad es la luz. Por eso es que cuando hay un sitio oscuro, los ojos no captan nada. Compara esto con Juan capítulo 4, verso 24, donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los ojos son sensibles a la luz. ¿No es cierto? Bueno, lo que captura la atención de Dios es la luz de la iglesia. Esto es algo muy poderoso, ¿eh? Así como servicio o servidora es el eje central de la iglesia. La razón de tener un candelero básicamente es tener luz. Jesús lo dijo más que claro, ¿eh? Una lámpara que no ilumina no sirve. Nadie pone una lámpara debajo del almud, debajo de la cama. La pone en un lugar elevado. En el libro de Apocalipsis interactúan dos elementos. Dice, yo oí, yo vi. En función de lo que oís y ves es que actuás. ¿Por qué hoy día vemos a la iglesia, aún bien intencionada, andar a los tropezones? Porque no necesariamente oye y a veces hace lo que no ve. Vos acordate de Jesús. Él decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que oigo de mi Padre, eso digo. ¿Cuántos predicadores podemos decir exactamente eso en este tiempo y ser sinceros? Y esto nos lleva a la relación eterna entre Génesis y Apocalipsis, entre lo espiritual y lo terrenal. No son dos cosas separadas, están unidas. Lo que veo, eso hago. Lo que oigo, eso digo. La iglesia, como perdió la capacidad de ver, empezó a guiarse por circunstancias. Y esto es algo que cualquiera de nosotros puede comprobar sencillamente con solo observar el funcionamiento operativo de cualquier iglesia. ¿A dónde buscaría un terreno, una iglesia, para levantarse un nuevo templo? Simple, en el sitio más donde están más baratos los terrenos. Porque eso estaría más al alcance de la economía de la congregación. ¿Está bien? Es así. Aparentemente sí. Pero en realidad no está bien. ¿Y por qué? Porque está levantando un templo en el lugar que decidió Mamón, no Dios. ¡Wow! Sí. Re wow también. En el antiguo pacto, vos tenés a Adán, que es el que transmite la voluntad de Dios a la creación, ¿sí? Bueno, después de Adán te encontrás con Abraham. Y así Dios vuelve a agarrar una comunidad profética. La primera comunidad profética es Adán. La segunda es Abraham. Y empieza de cero, otra vez Dios. ¿Cuál era el objetivo de Abraham? Llena la tierra, hijo. A quien tú bendigas, yo bendeciré, le dice así. El pueblo de Israel falló. Ellos y ellos, punto. Me caso con judíos, me ayudo solamente entre nosotros. Entonces allí el Señor nos lleva a la tercera comunidad profética, la iglesia. Ahora bien, el propósito de Dios nunca sufrió cambios. Siguió siendo el mismo. Nosotros somos plantados para ser voceros de Dios. Y ahora voy a decirte algo muy importante. Vos no necesitas ser pastor para ser vocero de Dios. De hecho, yo no soy pastor. Y creo ser en parte, pequeña, milésima, la que fuere, un vocero de Dios. Pero menos necesitas ser apóstol o profeta. Cada hijo de Dios que ha nacido de las aguas y del Espíritu, como dice la palabra, tiene la capacidad de ser un retrotransmisor de lo que Dios está hablando. Eso es lo que le da poder a la iglesia. Porque lo que vos estás haciendo, lo está haciendo Dios. De modo que si yo obstaculizo tu trabajo, estoy estorbando a Dios. Y me las voy a tener que ver con Él. Esa es tu única garantía. Es mi garantía.
Entonces los ojos responden a la luz. Esto es algo reiterativo en toda la Escritura, aunque no siempre se lo haya visto así. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de luz que tiene la iglesia hoy? Acordate de la menorá, de la lámpara. Suponte que yo ahora enciendo una de esas 7 lámparas. ¿Te parece que sería una luz suficiente para que los ilumine a todos? No. Entonces, ¿qué hacemos? Encendemos otra. Y vamos a poder comprobar que todavía nos falta. Y entonces encendemos otra más. Y otra, y otra. Llegará un momento en que tenemos que encenderlas a todas. Solamente cuando las 7 lámparas estén encendidas, la luz va a tener una extensión que va a poder alumbrarnos y ayudarnos a todos. Pero encontramos un problema. Había cosas feas que pasaban desapercibidas cuando solo había una lámpara encendida. Pero a medida que las lámparas de Dios se empiezan a encender, lo que estaba escondido comienza a ser manifestado. Empezamos a ver más. Algunas cositas que no veíamos, ahora se ven. Ahora bien, si 1 o 2 o 10 congregaciones resuelven entrar en una cobertura espiritual no humana de corte apostólico, cada una de esas congregaciones va a sufrir un quiebre muy importante. Porque es como si la iglesia se hubiera acostumbrado a estar con 2 lamparitas encendidas. Cuando las encendés todas, ¡guau! De repente se encienden las 7 y ¿sabés lo que sucede? Se ha visto a iglesias quebrarse, a otras dividirse, a mucha gente enfermarse incluso con casos de muerte. No es una exageración mística la que te estoy dando, Es pintura de guerra de alto nivel. Diferente a las pequeñas batallas contra pequeños demonios a las que estamos más acostumbrados. Hay mucha gente enojada con gente que está llevando una palabra que en muchos casos destroza. Biblia en mano, lo que la iglesia estructural ha enseñado por años y años. ¿Sabes por qué? Es un enojo injusto. Porque lo que sucede en el mover apostólico es que, en primera instancia, lo que produce es una apertura de ojos espirituales que lleva a mucha gente a ver cosas muy claras que antes no veía. Además, te voy a decir una cosa, me pasó a mí, supongo que te está pasando a vos. Cuando escuchás esta palabra, ya no te conformás con cualquier cosa. No podés. ¿Vos te acordás del ciego que estaba junto al estanque de Siloé, ¿no? Sí, Siloé. ¿Te acordás del ciego que estaba en el estanque? ¿Te acordás lo que le dice Jesús? Le dice que vaya al estanque y se lave los ojos. Siloé. ¿Sabés lo que significa la palabra Siloé? Enviado. ¿Sabés lo que significa apóstol? O mejor dicho, el vocablo original que es apostelo. Enviado. ¿Sabés qué es lo que te quita la ceguera? El enviado. Siloé. Lo apostólico. Fíjate que Pablo va a un lugar, habla como 3 horas, nadie le estaba entendiendo. Entonces en un momento dado Pablo se cansó y preguntó, che, díganme, ¿con qué bautismo fueron ustedes bautizados? ¿Y qué le contestaron ellos? Con el bautismo de Juan. Entonces escuchen, eso está muy bueno, pero lamento informarles, muchachos, que están apenas en la mitad de camino. Así que vamos a terminar de andar si ustedes quieren y me acompañan. Y recién allí continúa su exposición. Piensen ustedes en lo que sintió esa gente. ¿Lo pensaron? Bueno, ahora traten de tener misericordia con los que hoy los agreden, los injurian, los marginan y hasta los ofenden. Concretamente lo apostólico quita el velo. Yo, como simple hermano y unción magisterial, estoy diciendo cada vez más a menudo, ¡wow! A esto no lo había visto antes. Cada día. ¿Cómo puede ser que se me pasó delante de las narices y nunca lo vi? Y ahora viene este siervo, este apóstol, me lo dice y la luz se hace en mí. Todos nos pasa lo mismo. No hay superdotados. Hay gente ministrándose una a otra. Ese es el mandato. Porque es Dios usando sus ministerios, pese a que el hombre religioso no le gusta la manera. Hay un dicho en teología que podemos aceptar como prudente. Si es algo nuevo, puede que no sea bueno. De acuerdo, pero déjame decirte que esto no es algo nuevo. ¿Cómo hace algo nuevo
si el mover apostólico está en el centro inicial del Evangelio? Lo apostólico nos quita la venda religiosa, la venda de la ignorancia, y nos ayuda a ver lo que hasta ayer mismo no veíamos. Incluso nos molestábamos mucho cuando alguien lo mencionaba. ¿Por qué sucede eso? Porque lo apostólico está muy relacionado con la luz. O sea, en suma, lo apostólico siempre suma a tu ministerio, no le resta. Allí es donde los 7 espíritus de Dios se manifiestan de forma extraordinaria. Luz, luz. Ahora imagínate esos 7 candeleros, 7 menorá, con 7 lámparas encendidas a pleno, a full. ¿Te imaginas el nivel de luz que había allí? Y al medio uno semejante al Hijo de Dios. Ese es el diseño correcto de la iglesia. Hoy. En medio uno semejante al Hijo de Dios. Y todas las lámparas encendidas a su alrededor. Por eso es que dice Isaías que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti resplandecerá la luz. Hay profetas modernos trabajando de un modo muy distinto a lo que veníamos viendo. ¿Por qué se levantan los profetas? Los profetas se levantan por causa del mundo, no por causa de la iglesia. Mirá los protocolos de los profetas en Corintios 14. Dice, ¿dónde debemos profetizar? Si algún inconverso entra y todos profetizan, él será convencido por todos. O sea, el ministerio profético ni siquiera es para la iglesia. ¿Querés que resuma? Resumo. Me preocupa y me debe preocupar ese grupo de creyentes que anda por allá viviendo conforme a los rudimentos del mundo porque casi no creen nada. ¿Por qué me preocupa? Porque espiritualmente estamos unidos, somos parte de la misma lámpara. Lo que les sucede a ellos me afecta a mí, me preocupa a mí. Dios responde a los ojos y a la manifestación de la luz. ¿Sí? ¿Vos querés capturar la atención de Dios? ¿Te gustaría capturar, atraer la atención de Dios? Resplandece. Porque Dios no responde ni a la oscuridad ni a las tinieblas, ¿eh? Él responde a la luz. La iglesia debe ser básicamente la repetidora de lo que ven los cielos. Los apóstoles traen diseños celestiales. ¿Sabes por qué pueden hacer eso? Porque ven lo celestial. Vos me decís, pero entonces yo he conocido apóstoles que no ven nada. Bueno, no son. No son. Porque el principal rasgo apostólico es que ven lo celestial. Entran aquí, donde estés, y te dicen, hermano, ¿sabes qué? Esto está pasando en la iglesia. Esto está pasando en tu vida. Y a vos se te cae la dentadura. Hasta la última muela. Por eso es que lo apostólico trae corrección. Y no por lo que le parece, sino conforme a lo que ve. Los apóstoles desencajan como miembros de una congregación clásica. Porque un apóstol no viene a este mundo a recibir, viene a dar. Si alguien que dice ser apóstol, antes de extender su mano en ayuda, la coloca con el cuenco, la palma para arriba para recibir algo de vos, podés dar por seguro que ese no es un apóstol genuino, ¿eh? Creo que fui claro, ¿no? Lo apostólico se da a sí mismo, se entrega a sí mismo, no le interesa recibir algo a cambio. Tiene el carácter de Cristo que se entregó a sí mismo. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo podés ver con mayor claridad? ¿Vos qué esperás ahora? ¿Que te dé los nombres rutilantes de los que dicen ser y no son? No. Eso es de cristianitos cómodos. Esperar eso es de cristianitos cómodos. Vos tenés el suficiente discernimiento para verlo con tus propios ojos espirituales. Después de esto va a tener un serio problema, claro. Ya no vas a poder decir que no sabías, que ignorabas, que nadie te dijo. Esto no me lo predicaron. Ahora ya sabes. Tus ojos ahora han sido abiertos. No por mí, por Él a través mío. Como sucede siempre después de una palabra genuina, ya no podés conformarte nunca más con un discurso humanista para cubrir espacios de tiempo en un templo, en una radio, en un canal de televisión, en lo que sea. Va a parecer una humorada lo que voy a decirte, pero tomando como base mi propia vida, puedo asegurarte que cuando comenzás a ver las cosas como son, comenzás a tener problemas.
El ignorante vive más tranquilo en su ignorancia. El que recibe más, le es demandado más. Está escrito. Cada enseñanza implica una responsabilidad. Entonces vos ahora te queda el derecho a decidir si me vas a seguir escuchando o no. Esa es una decisión tuya. Mientras tanto, ya lo sabes. Si querés escribirme, preguntarme algo, compartir algo que tenga que ver con este estudio, con este trabajo, que se llama El verdadero ministerio apostólico, me escribís poniendo eso en el asunto, el título del tema, tanto sea a tiempodevictoria@hotmail.com, ese es un correo, o el otro, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Gracias por haberme acompañado. Dios bendiga tu vida hoy y siempre, por los siglos de los siglos.